Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Bien, esta es la clase número 103. Estamos leyendo la Biblia en orden y hoy vamos a hacer nuestra lectura de Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Entonces, Dani, ¿ya tienes Lucas capítulo 15? Sí. Versículo 1 en adelante. Esta es la clase número 103. Vamos a leer la Biblia. Dice así, Lucas 15. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Muy bien, vamos a leer entonces el capítulo 15, versículo 11, y es una historia que va a ilustrar la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo viene dando. ¿Cuál es esa enseñanza? Pues está en el versículo 7 y en el versículo 10. Dice: de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Y el versículo 10 dice: de la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Quiere decir que la siguiente historia que vamos a leer es para ilustrar esa verdad. ¿Cuál verdad? De que hay alegría en el cielo, de que Dios se alegra, los ángeles se alegran. Es un motivo de fiesta cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Entonces recordemos, como familia, es motivo de fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Vamos a decirlo todos. Hay motivo de fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñar con la siguiente historia. Entonces dice, versículo 11, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, miren esta frase, esta expresión, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo.
te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Muy bien. Recordemos, esta parábola o esta historia, la historia del hijo pródigo o la historia del padre amoroso, nuestro Señor Jesucristo la contó para ilustrar que hay alegría en presencia de los ángeles de Dios y que hay alegría en el cielo cuando un solo pecador se arrepiente. Pero ¿dónde empezaron estas historias? Empezaron con la siguiente descripción en el capítulo 15, versículo 1. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Resulta que para los fariseos era algo inadmisible que un profeta, que un santo, se acercara a los pecadores de mala fama y tuviera comunión con ellos. Ellos decían: ¿qué? No puede ser. Y por eso nuestro Señor Jesucristo relata estas tres historias. Número 1, cuando se pierde una oveja de las 100 ovejas que tiene un pastor. Número 2, cuando se pierde una moneda de las 10 monedas de plata que tiene una mujer. Y número 3, cuando el hijo perdido, el hijo menor de un padre, va y tiene una vida desenfrenada y derrocha la herencia y derrocha el dinero de su padre. Sin embargo, cuando regresa a su casa, el padre lo perdona. ¿Qué quiere decir? Estas tres historias nos muestran que Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y vuelve a Él. Dice la Biblia entonces que eso es motivo de fiesta en el cielo. A Dios le alegra cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuál es la actitud negativa que puede tener una persona religiosa? Una persona religiosa se puede creer mejor que los demás y no le gusta la idea de que un Dios amoroso y misericordioso, si viene alguien arrepentido, Él lo acepta y lo recibe con los brazos abiertos. Las personas religiosas o la religión falsa se caracteriza es por juzgar y criticar y por decir o creer que hay que pagar un precio muy alto para ganarse el cielo. Pero resulta que en estas tres historias, nuestro Señor Jesucristo lo que nos muestra es que ¿qué se necesita para llegar al cielo? Se necesita un espíritu quebrantado, humillado y arrepentido por el pecado. Y eso se ilustra muy bien en la historia del hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo, entonces la historia es, hay un padre que tiene 2 hijos y resulta que el hijo menor
le dice al papá, oye, dame mi parte de la herencia antes de que te mueras y me voy. Ese es un pecado terrible. Número 1, el hijo menor no tiene derecho a pedir la herencia. Número 2, eso se arregla es cuando se muere el padre. Número 3, realmente es un acto de insolencia hacia el papá, que el papá debió a nivel cultural era castigado, porque era un hijo insolente, un hijo rebelde que le pide la herencia. Ahora, sin embargo, el padre hace los arreglos y le da el dinero al hijo. Entonces coge y le da el dinero, algo que tampoco era tan fácil porque era vender las propiedades o juntar el dinero y darle el dinero al hijo. Entonces aquí el hijo está teniendo una actitud abusiva, una actitud insolente, una actitud rebelde. O sea, está cometiendo pecados que son imperdonables. Y ahora va y derrocha el dinero. Y cuando tiene las dificultades por sus malas decisiones y viene una hambruna, entonces viene el punto clave de la historia y es que el hijo entra en razón. El hijo se arrepiente, el hijo ve la condición en la que está y esa es la actitud correcta de nosotros los pecadores. ¿Cuál? Reconocer la condición terrible en la que estamos sin Dios, reconocer que hemos fallado y humillarnos, entrar en razón y cambiar el sentido de nuestra vida. Entonces, ¿qué es arrepentirse de acuerdo a esta historia del hijo pródigo? Es que una persona que se ha arrepentido entra en razón. Una persona que está arrepentida es una persona que piensa la condición tan terrible en la que se encuentra producto de sus malas decisiones, de su pecado. Y entonces entra en sí, vuelve en sí, entra en razón. Y en vez de huir de su padre, reconoce la bondad de su padre diciendo, bueno, yo aquí estoy aguantando hambre y estoy pasando necesidades. Sin embargo, en la casa de mi padre, los jornaleros viven, comen y están mejor que yo. No, voy a volverme a mi padre. Quiere decir que esa es la actitud correcta de una persona que se arrepiente. Va buscando a su Padre Celestial. Busca a Dios. Y entonces llega y dice, volveré a mi Padre y llega en una actitud humillada. Recuerden que al principio tuvo una actitud insolente. Al principio tuvo una actitud de desprecio y de rebeldía porque le dijo, dame la parte de la herencia. Pero ahora va a volver humillado. Se va a humillar y le dice al papá, oye papá, piensa en decirle, papá, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces aquí vemos que la actitud del hijo es una actitud de humillación, es una actitud de un espíritu contrito, dolido, un corazón dolido por haber fallado. Y ahora vemos la otra parte de la historia y es la compasión de su papá. El padre lo está viendo a lo lejos cuando viene el hijo regresando y el padre es el que sale a su encuentro. El padre no tuvo una actitud vengativa, ni de castigo, ni de severidad, sino que el padre llega al encuentro del hijo y lo restaura. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está mostrando el carácter compasivo de Dios, el carácter misericordioso de Dios. Quiere decir que esta historia nos quiere mostrar un contraste entre la actitud de los fariseos y la actitud de Dios. ¿Cuál era la actitud de los fariseos? Se molestaban porque nuestro Señor Jesucristo aceptaba a los pecadores que se arrepentían. Entonces eso a los fariseos les parecía terrible, muy molesto. Y por eso nuestro Señor Jesucristo quiere mostrar que una persona que se arrepiente genuinamente y que se humilla, que tiene un corazón contrito y dolido por el pecado, es recibida por un Dios que es compasivo y misericordioso. Y entonces en la historia se ilustra el papel de los fariseos, el hermano mayor. El hermano mayor llega a la casa, está trabajando y cuando llega a la casa escucha la fiesta. Y cuando se entera de que es porque el hermano ha vuelto, él no se alegra por el hermano, sino siente envidia, siente celos y le da rabia. Esa era la actitud de los fariseos. Para el hermano mayor, el hermano menor tenía que ser castigado severamente.
Pero no, resulta que se encuentra con un padre amoroso, con un padre misericordioso que lo perdona. Y aquí está la enseñanza y es, la actitud de los fariseos es una actitud de rechazo, de juicio, de no aceptar al pecador y de no alegrarse porque un pecador se arrepiente. Ellos le ataban cargas pesadas a las personas. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo dice, así no es en el reino de los cielos. En el reino de los cielos tenemos un Dios compasivo y misericordioso, que tiene compasión y misericordia con los que se arrepienten. Muy bien. Entonces, tenemos que aprender de esta gran historia, de estas tres historias. ¿Cuál es el principal ingrediente o la principal enseñanza que nos deja el capítulo 15 de Lucas? De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ahora vamos a explicar este punto. ¿Cómo así 99 justos que no se extraviaron? Realmente lo que él quiere decir es 99 que se creen justos. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Se creían justos. Eso era lo que pasaba con el hijo mayor. Yo siempre he estado contigo, yo nunca me he ido, en cambio tu hijo se fue y derrochó ese dinero que tú le diste. Y entonces el hermano mayor tenía una actitud de juicio. Esa era la actitud de los fariseos. Se creían justos, se creían mejores. Gran error. Dice Lucas capítulo 15, versículo 10. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Aquí dice el versículo 32. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Un alma es demasiado valiosa para Dios. Si nos hemos desviado del camino, si nos hemos perdido, si hemos cometido pecados terribles, debemos entrar en razón y tener en cuenta que Dios es misericordioso y compasivo y que nos está esperando mientras aún haya oportunidad. Porque es motivo de alegría cuando un solo pecador se arrepiente. No debemos tener una actitud religiosa de juzgar, sino debemos tener una actitud compasiva y también alegrarnos cuando una persona vuelve a Dios en una actitud de arrepentimiento. Muy bien, Dani, dime, ¿cuál es la principal enseñanza que te queda del capítulo 15 del Evangelio de Lucas? Que no hay que creerse buenos como los fariseos. No hay que creerse bueno como los fariseos. Ajá, ¿qué más? Y que aunque uno se equivoque muchas veces, si uno le pide perdón a Dios, Dios siempre lo va a perdonar. Es correcto. ¿Qué debe hacer una persona o qué debes hacer tú o yo si algún día nos llegamos a desviar del camino y cometemos pecados? ¿Qué debemos hacer? Pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Tener dolor por lo que hemos hecho y después cambiar de camino, no volverlo a hacer. Correcto. Reconocer, sentir un dolor por lo que hemos hecho, cambiar de camino y volvernos a Dios. Esta es la principal enseñanza de Lucas capítulo 15. Miren lo que dice aquí en el versículo 17. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos cómo el hijo pródigo entra en razón. Debemos entrar en razón, debemos pensar acerca del camino que hemos tomado y volvernos a Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Dice, entonces regresó a la casa de su padre, esto me llama mucho la atención, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, y miren la expresión que sigue, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó.
Así es Dios. Dios es lleno de amor y lleno de compasión. Muy interesante este capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Lucas nos está mostrando el carácter compasivo de Dios, la misericordia de Dios, que la salvación es muy amplia. La salvación no le corresponde a un grupo, no le corresponde a una nación, no le corresponde a un segmento de la población. La salvación está abierta para que todo aquel que quiera venir, venga y reciba amor y compasión por parte de Dios. Excelente, muy bien, querido amigo. Hemos terminado. Esta fue la clase número 103 de nuestro curso El mejor manual de crianza. Gran aprendizaje. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Muy bien, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Muy bien, chao.